Hola, soy María Hipatia Monge, médica neuropsicóloga. Parte de tener un diagnóstico adecuado es seguir un camino durante la evaluación que tenemos que realizar para tener un correcto diagnóstico. Existen parámetros y pautas que debemos cumplir para que el diagnóstico tenga una alta fiabilidad y nos permita realizar una intervención adecuada. Como primer paso, es importante que la valoración sea realizado por un médico que tenga especialidad de preferencia en el área infantil, que puede ser un psiquiatra, un neurólogo, un médico neuropsicólogo o un pediatra del desarrollo. La valoración médica permite identificar otras comorbilidades que acompañan al trastorno del espectro del autismo. También permite confirmar el origen biológico y que no exista alguna alteración estructural asociada. Al ser un trastorno neurobiológico, se acompaña de comorbilidades. Un bajo porcentaje del trastorno del espectro del autismo viene solo. Más del 40% se acompaña de una comorbilidad o una enfermedad asociada. Y más del 50 al 60% viene acompañado con dos comorbilidades. Estas comorbilidades pueden ser variadas. Entre el 50 y el 80% se presentan como trastornos del sueño, entre el 20 y el 40% vienen acompañados de una discapacidad intelectual, más del 40% se asocian a un trastorno por déficit de atención e hiperactividad y otras comorbilidades asociadas como trastornos de ansiedad, trastornos del lenguaje. Tomemos en cuenta que el 25% del diagnóstico de niños con TEA son no verbales. Pueden asociarse trastornos del humor, trastornos obsesivo-compulsivos y más del 90% tienen trastornos sensoriales asociados. Por eso es tan importante que la valoración clínica sea realizada por un profesional de la medicina. Segundo, es importante hacer cumplir los criterios del Manual de Intervención y Diagnóstico del DSM-5. Si nosotros consideramos que es un manual que tiene evidencia científica, con estudios arduamente realizados por muchos años y con una muestra de pacientes en gran magnitud, estamos hablando de una evidencia científica fuerte. Hacer cumplir los criterios diagnósticos del DSM-5 es uno de los pasos que el profesional clínico debe hacer para llegar a un diagnóstico correcto. Realizar una evaluación neuropsicológica o del neurodesarrollo no es indispensable para el diagnóstico, pero es muy importante porque aumenta la fiabilidad del mismo. Si nosotros realizamos una valoración del desarrollo o una valoración neuropsicológica, tenemos que tener presente muchos aspectos importantes. Primero, que el profesional que la realiza tenga la adecuada capacitación, certificación y experiencia clínica para utilizar las herramientas. Las herramientas diagnósticas deben ser de preferencia Gold estándar, que aumentan la fiabilidad del diagnóstico y tienen que ser estandarizadas para nuestra población. Tiene que ser una evaluación que abarque la gran mayoría de dominios del desarrollo, dominios cognitivos, sociales, del lenguaje, motrices y adaptativos, así como emocionales. Esta evaluación nos va a permitir llegar con mayor fiabilidad al diagnóstico, pero también es muy importante porque es el pie de partida para realizar una adecuada intervención y es una fotografía real de lo que el niño en este momento tiene en base a sus fortalezas y debilidades para poder trabajar, aumentar su funcionalidad y obtener un desarrollo autónomo e independiente. También debemos considerar que existen estudios que están indicados según la población para que se realicen estudios genéticos, estudios de imagen si nosotros consideramos que la comorbilidad puede tener un daño estructural, estudios de laboratorio y otros estudios que pueden aportar para el diagnóstico. Es responsabilidad de todo el grupo profesional multidisciplinario que va a abordar a este niño conocer que así como existe evidencia científica sobre las prácticas terapéuticas que un niño con TEA puede beneficiarse, también existen otro tipo de terapias que pueden haber beneficiado en su momento a un pequeño número de pacientes, pero que no logran tener la suficiente fortaleza ni estadística, ni en cantidad de población, ni evidencia científica para ser recomendados en el tratamiento del trastorno del espectro del autismo. Existen dietas restrictivas de gluten, de lácteos, de azúcar, que pueden beneficiar nutricionalmente al niño, sí, que pueden modificar ciertas conductas de los niños, sí, pero específicamente mejorar los síntomas del trastorno del espectro del autismo no tiene evidencia científica.
Existen mecanismos de resonancia magnética electrónica que tampoco tienen una evidencia científica fuerte. Existen métodos que utilizan cascos electromagnéticos, audífonos que emiten ciertas ondas, tampoco tienen evidencia científica fuerte. Si nosotros conocemos tanto las técnicas e intervenciones que tienen evidencia científica, así como las técnicas e intervenciones que no tienen evidencia científica, vamos a poder discernir en qué camino queremos ir. En el camino que tenemos un diagnóstico correcto, que nos permite tener una intervención temprana, correcta y adecuada, que no solo favorecerá el pronóstico, sino también mejorará la funcionalidad y desarrollará la autonomía y la independencia en nuestro niño, o irnos por el camino que nos gasta mucho más tiempo, recursos económicos, que limita que la plasticidad neuronal del niño ayude a recuperar las funciones o a desarrollar las funciones. Este tipo de prácticas que no tienen evidencia científica limitan el desarrollo funcional de nuestros niños y le quitan oportunidades para llegar a una autonomía y a una independencia confortable. Por más de 10 años tengo el contacto con personas que se encuentran en el camino de un diagnóstico del trastorno del espectro del autismo. Y así como tengo el contacto con familias de niños, también se acercan adultos que cuando han llegado al diagnóstico de su hijo, ellos se ven identificados con los síntomas o con su historia y consideran que ellos pueden tener el mismo trastorno que su hijo. De igual manera pasa con una mujer que está dentro del trastorno del espectro del autismo. Así como es difícil llegar al diagnóstico y hay poca información acerca de un adulto y una mujer con TEA, te voy a dar tips importantes para que te puedan ayudar a saber si tú, como adulto o como mujer, estuviste dentro del espectro del autismo en tu infancia y hoy quieres saber cómo funciona o cómo puedes funcionar mejor al conocer tu diagnóstico. Las niñas, por naturaleza orgánica y cerebral, desarrollan un efecto de mimetización o de imitación para poder integrarse socialmente en el juego o en el entorno. Pero la característica de las niñas es pasar debajo del radar diagnóstico durante su infancia temprana y llegar a la adolescencia con una comorbilidad asociada y acudir a una consulta siendo esa comorbilidad la punta del iceberg. Pero el trastorno de base es un trastorno del espectro del autismo camuflado en niñas o en mujeres. Las niñas no presentan las mismas dificultades sociales que los niños. Las niñas pueden tener mucho más marcado los intereses restringidos, la dificultad en la comunicación social y la interacción con sus pares. Tienen mayor capacidad de camuflar muchos síntomas y tratar de estar inmersas por naturaleza de la mujer en un entorno social, desarrollar un juego imitativo con poca imaginación, pero sí logran desarrollar un juego imaginativo. Tienen mayor dificultad en el manejo de los estímulos sensoriales, tienen mayor tolerancia a cierto tipo de estímulos y tienen mayor resiliencia. Las niñas tienden a tener una socialización mucho más fluida con los niños del sexo opuesto y por eso desarrollan dificultad en la socialización con sus pares como mujeres. En la adolescencia son chicas que sienten que no encajan en su entorno, que nunca lograron tener un sitio de confort para su adecuado desarrollo y su adecuada interacción. Mientras transcurre su desarrollo, son mujeres que no logran insertarse socialmente en su entorno laboral y que acarrean un trastorno de ansiedad y depresión crónico y recurrente que al no entender la base no podemos solucionar la comorbilidad asociada. Son mujeres que tratan de desarrollar la empatía, pero les cuesta muchísimo el reconocimiento, expresión y manejo de emociones. Al no tener estudios con una alta cantidad de mujeres estudiadas, cada vez se hace más difícil el diagnóstico de niñas y mujeres. Pero así también tenemos investigaciones en desarrollo que nos permiten llegar a este diagnóstico. Las niñas o mujeres con autismo tienen menor probabilidad de tener una comorbilidad asociada como la discapacidad intelectual. Generalmente las niñas con trastorno del espectro del autismo tienen una capacidad intelectual normal o alta. Y esta capacidad intelectual es quien les ayudó a desarrollar las capacidades de adaptación y camuflaje para que su diagnóstico no sea tan claro ni evidente
como en los niños con trastorno del espectro del autismo. Una de las características más importantes que encontramos en los adultos es que el adulto que acude a la consulta para un trastorno del espectro del autismo viene no por esa sospecha principalmente, sino por tratar una comorbilidad que le está incapacitando, que puede ser un trastorno de ansiedad y depresión, que es el más común. Cuando nosotros tenemos un adulto que tiene dificultades en la socialización, que ha tenido siempre dificultades para interaccionar con las personas, que muestra cierto tipo de conductas obsesivas o compulsivas, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con un trastorno del espectro del autismo. Cuando nosotros entendemos por qué tenemos las conductas y las dificultades en ese momento como adulto, vamos a funcionar de una manera más adecuada conociendo este diagnóstico. Más de 2 comorbilidades nosotros encontramos a un adulto que no ha tenido un diagnóstico de trastorno del espectro del autismo. El adulto desarrolla una funcionalidad normal, el adulto puede presentar y obtener un desarrollo normal a nivel profesional, pero siempre acarrea un historial de dificultades en su socialización, en su interacción o en la comunicación hacia las personas de su entorno o su entorno laboral y familiar. Tenemos que diferenciar entre un trastorno obsesivo compulsivo, entre trastornos del humor severos y recurrentes, un trastorno del espectro del autismo de base. No nos olvidemos que ellos también necesitan un abordaje integral que va por la misma línea clínica, evaluaciones e intervenciones, porque nunca es tarde para intervenir en un trastorno del espectro del autismo. Las mujeres y los adultos con trastorno del espectro del autismo no realizado en su infancia generalmente acuden a la consulta por otra comorbilidad y no por la causa de base. Nosotros como profesionales tenemos la capacidad de brindarles la información y las herramientas para que lleguen a su diagnóstico. Y no nos olvidemos que nuestros niños en algún momento llegan a ser adultos y necesitan la misma oportunidad y el mismo nivel de ayudas que no se les pudo ofrecer cuando tenían el diagnóstico en la infancia. Cuando hablamos de dificultades en la socialización, en la interacción y en la comunicación social, tenemos que saber que puede ser una dificultad para iniciar la socialización, para sostener la interacción o la socialización, o que esa socialización y esa interacción se dé solamente basada en sus intereses. Cuando nosotros tenemos estas características, tenemos que saber que esa persona tiene dificultades en la socialización o interacción social. Cuando nosotros hacemos un diagnóstico diferencial entre el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno del espectro del autismo, tanto en niños como en adultos, tenemos que saber que la gran diferencia es que la persona con trastorno obsesivo compulsivo tiene este pensamiento o estas acciones que lo que generan es angustia en él y que siente la necesidad de realizar estos pensamientos de manera repetitiva o estas acciones de manera compulsiva para poder disminuir la ansiedad que causa ese pensamiento intrusivo o ese pensamiento obsesivo. Eso se llama un criterio egodistónico que causa distorsión en nuestro funcionamiento. Es muy común que exista la confusión entre un trastorno obsesivo compulsivo y un trastorno del espectro del autismo. Cuando nosotros hablamos de un trastorno obsesivo compulsivo, estamos hablando de pensamientos intrusivos que se convierten en obsesiones, que desarrollan o desencadenan actividades repetitivas que son las compulsiones, con una base de ansiedad, que se realizan estas actividades repetitivas o compulsivas para disminuir la ansiedad o el miedo que generan esos pensamientos. En el trastorno del espectro del autismo tenemos movimientos o acciones repetitivas que se dan no por la presencia de obsesiones, sino por la presencia de ciertos intereses restringidos, pero la característica es que no generan ansiedad, ni miedo, ni angustia en la persona, y se lo realiza más bien por un método de autorregulación o de sensación placentera. Otra de las características importantes es que las personas con trastorno obsesivo compulsivo generalmente no tienen dificultades en la interacción y en la socialización, que su cuadro de base genera disfunción, sí,
pero que no es la base de dificultades en la socialización y la interacción. En cambio, las personas con trastorno al espectro del autismo sí tienen dificultades en la socialización, en la interacción y en la comunicación social. Las personas que realizan las actividades o los movimientos repetitivos en el trastorno obsesivo compulsivo ocasionan una incapacidad en esa persona. En cambio, en el trastorno al espectro del autismo son autorreguladoras. La edad de inicio de los síntomas en el TEA puede darse desde su desarrollo temprano. De manera general, en el TOC, los síntomas pueden aparecer en la infancia tardía, en la adolescencia o en la adultez. En el trastorno obsesivo compulsivo tenemos una limitante que es la ansiedad de base, que genera este miedo, esta angustia excesiva, que se caracteriza como ser egodistónico, que disfunciona a esa persona. En cambio, en el TEA, estas características son egosintónicas porque generan una sensación de sintonía, de placer. Al realizar estas actividades, la persona con trastorno del espectro del autismo se autorregula. En el trastorno obsesivo compulsivo, disfunciona. Cuando nosotros tengamos un diagnóstico diferencial en el trastorno obsesivo compulsivo y el TEA, no quita que estas dos condiciones puedan estar también presentes y se acompañen. Hacer un correcto diagnóstico diferencial entre el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno del espectro del autismo no solamente va a diferenciarse en el tipo de tratamiento que va a recibir esa persona, sino en el nivel de funcionalidad que le podemos dar a esa persona al conocer correctamente su diagnóstico.